Chile, que tiene en algunos lugares incidencias tan altas como 10 por 100.000 habitantes. Vamos a hablar de los tumores de células germinales y estos se dividen en dos grupos que los vamos a ir mencionando en distintos momentos de la presentación, pero la incidencia de los seminomas, que es una variedad, es el 62%, mientras que los tumores no seminomas de células germinales son el 24%. Y antes de la quimioterapia, que vamos a ver que básicamente estaba en base a un citostático que es el cisplatino, la sobrevida a los 5 años era del 64% y hoy día supera el 95%. Este tumor es lejos más frecuente entre los 20 y los 44 años. En más del 70% de los tumores están en este grupo etario. Pero también la mortalidad se presenta en este grupo etario. Casi el 55% de los pacientes que fallecen entre los 20 y los 44 años. Estos tumores testiculares de células germinales se han vuelto una de las neoplasias más curables y básicamente ha comenzado esto con varias cosas, pero fundamentalmente con el tratamiento en base a cisplatino que empezó el año 1970. Pero de la mano de esto también empezamos a conocer mejor la diseminación de esta enfermedad. Empezamos a identificar dónde iban estos tumores. Y desde que se ha incorporado la tomografía hay una mejoría en la tipificación y también en las técnicas quirúrgicas. Es un tumor que tiene marcadores tumorales y como les decía, la quimioterapia ha sido lo que ha dado un cambio radical y les voy a mostrar algunos ejemplos más adelante. Hay algunos factores de riesgo, pero lejos la criptorquidia es el factor de riesgo más importante. Los pacientes con criptorquidia tienen entre 5 y 15 veces más riesgo de desarrollar cáncer de testículo. Y dentro de los pacientes con cáncer, un 7 a 12% de los pacientes tienen antecedentes de haber tenido testículos mal descendidos. La bilateralidad del momento del diagnóstico es 2%, pero en forma sincrónico puede subir hasta un 15%. Es más frecuente en el lado derecho y hay algunas enfermedades como la hipospadia, la historia familiar, que son cosas que se ve que hay más frecuencia en estos grupos etarios. Durante mucho tiempo se ha hablado de la microlitiasis como un factor de riesgo. Hoy día sabemos que no es un factor de riesgo, pero siguen las guías recomendando a estos pacientes hacerles un seguimiento a largo plazo una vez al año. Hay que hacerles una ecografía de control, sobre todo en pacientes jóvenes. Y hay algunas entidades de malformaciones congénitas como el síndrome de Klinefelter o el síndrome de Down, que eventualmente también tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer en el testículo. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad? Básicamente los pacientes van a tener un testículo aumentado de volumen y consistencia, que esta es una de sus características, y otra característica es que están asintomáticos, ¿no? Estos pacientes están asintomáticos. Demoran como 4 a 6 meses el retraso en el diagnóstico y esto tiene básicamente que ver con que son pacientes jóvenes, como son jóvenes y vergonzosos, y esto no les molesta, demoran en el diagnóstico. Y muchas veces, y muchos de estos pacientes son tratados como epididimitis o como orquitis. Algunos pueden tener ginecomastia, otros pueden tener masa palpable. Les voy a mostrar unas imágenes de un paciente que he operado el mes pasado. Algunos pueden tener dolor lumbar y este dolor lumbar en general está porque hay compromiso de la musculatura lumbar y espinal y eventualmente también pueden haber hidronefrosis que producen distensión de la cápsula del riñón y eventualmente producen dolor y si hay metástasis pulmonares los pacientes pueden tener tos. Como les decía, estos tumores, los tumores testiculares, vamos a hablar hoy día de los tumores de células germinales y básicamente nos vamos a concentrar en los del grupo seminoma y el grupo no seminoma que los vamos a describir más adelante. Los tumores del estroma, los tumores mixtos, los tumores de anexos parastesticulares son extremadamente infrecuentes, entonces esta es una cosa que no vamos a comentarla en esta clase. ¿Con qué entidades debemos hacer diagnóstico diferencial? Como dijimos, las epididimitis probablemente es una de las cosas con las que más diagnóstico diferencial se hace, lo mismo que las orquiepididimitis. Algunas veces hay pacientes que vienen a la consulta jóvenes y te dicen que tienen un aumento de volumen y asociado a este aumento de volumen están, o sea, no tienen dolor.
Entonces uno puede sospechar que estos pacientes tienen un tumor de testículo y cuando los examinas encuentras a veces que tienen un hidrocele. Pero una cosa importante es que si tú tienes un hidrocele, de todas maneras a los pacientes hay que hacerles una ecografía porque detrás de ese hidrocele, que es acumulación de líquido alrededor de la túnica, entre la túnica vaginal y parietal de la túnica, entre la parietal y vaginal, puede acumularse este líquido y detrás de eso como causa puede haber un tumor de testículo. La torsión de testículo también puede generar alguna confusión. Y menos frecuente varicoceles, hernias, espermatoceles o hematomas. Cuando evaluamos a estos pacientes es mandatorio hacerles una historia clínica y un examen físico. También hay que hacerles una ecografía testicular. Se le deben solicitar marcadores tumorales y básicamente son tres: la alfa-fetoproteína, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana y la deshidrogenasa láctica. También debemos hacer una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Entonces, estas son las cosas que se deben hacer sí o sí en todos los pacientes. Cuando hacemos diagnóstico diferencial, en general, como hemos dicho, los tumores en general al palparlos son masas firmes, en general no transiluminan, pero pueden transiluminar si asociado al tumor hay líquido. Y en general, cuando hacen maniobra de Valsalva, no hay incremento de las venas en relación al plexo pampiniforme. El varicocele en general se ven a veces en forma de una bolsa de gusanos en la bolsa escrotal. No transiluminas, pero sí aumentan cuando el paciente hace maniobra de Valsalva. Los hidroceles no comunicantes, hay una sensación de líquido, sí transiluminan y no incrementan con maniobras de Valsalva. Y los espermatoceles son pequeñas lesiones redondeadas, circunscritas, localizadas, que eventualmente, si son un poco grandes, pueden transiluminar y en general no se modifican con maniobras de Valsalva. A veces cuando examinamos a los pacientes podemos encontrar una masa grande como este paciente, pero este paciente al palparle el otro testículo también tenía una pequeña masa, entonces este paciente tenía un tumor bilateral sincrónico. Como les decía, acá uno pide una ecografía y acá estás viendo la ecografía con una lesión tumoral heterogénea. Pero esto que se ve negro, que nosotros llamamos hipoecogénico, es la acumulación de líquido alrededor de la bolsa escrotal. Entonces, este paciente tenía un hidrocele y asociado a eso, detrás de eso, había un tumor de testículo. Estos puntos blancos que están viendo ustedes son estas microcalcificaciones. Estas microcalcificaciones a veces están asociadas a un tumor de testículo, pero se ha visto también que en población general, cuando se hace ecografías, pueden aparecer estas microcalcificaciones y no necesariamente esos pacientes desarrollan tumores de testículo. Aquí estamos viendo otra imagen en la ecografía donde se está viendo esta lesión tumoral. Como les comenté, estos tumores de testículo elevan marcadores tumorales y básicamente dos son los más importantes: el alfa-feto y la fracción beta de la gonadotrofina coriónica. Y los marcadores tumorales tienen algunas cosas importantes. Uno es que lo que ocasionan en los pacientes es la posibilidad de saber si hay enfermedad. Entonces, si tú pides un marcador tumoral y ese marcador tumoral está elevado antes, te genera sospecha. Si tú lo operas al paciente y el marcador tumoral después de 5 días, que es la vida media de la alfa-fetoproteína, disminuye o desaparece y vuelve a valores normales, tú puedes asumir que existen posibilidades de que la enfermedad esté localizada. Si eventualmente tú tienes un paciente que lo has tratado y después del tratamiento se han normalizado sus marcadores tumorales y después de unos meses en los controles se van elevando, tú puedes asumir recurrencia. Pero también sirve para etapificar y les explico por qué. La alfa-fetoproteína, el único variedad de tumor que eleva es el carcinoma embrionario. Entonces, si el patólogo te informa que tiene un seminoma en la muestra que se ha obtenido del testículo y está elevada la alfa-fetoproteína, tú puedes asumir que este paciente tiene un tumor de tipo mixto, seminoma y no seminoma.
No hay que olvidarse que estos tumores derivan de células totipotenciales, una célula única totipotencial que se va desdiferenciando por vía intraembrionaria y extraembrionaria y va a condicionar la aparición de esta variabilidad de tumores. Entonces, también, si tú tienes un paciente con un tumor seminoma, pero la alfa-fetoproteína está elevada, nosotros sabemos que el seminoma no los eleva. Entonces, repitiendo un poco, la alfa-fetoproteína, el único que eleva es el carcinoma embrionario. En cambio, la gonadotrofina coriónica elevan casi todos. El que no eleva ninguno de los dos es el teratoma. Los marcadores tumorales también son importantes y medir los valores de estos marcadores también van a definir pronóstico en los pacientes. Entonces, siempre hay que medir la deshidrogenasa láctica, la fracción beta de la gonadotrofina y la alfa-fetoproteína. No tiene mucho sentido en este momento que nos concentremos en estos valores, pero es importante que sepan que tienen valor pronóstico. La otra cosa es, cuando vamos a operar a estos pacientes, hay que pensar que muchos de ellos pueden ser pacientes jóvenes o son pacientes que tienen antecedentes de un solo testículo o que tienen masas bilaterales o antecedentes de haber sido ya sometidos a una cirugía de descenso de testículos, o cuando los examinamos el testículo contralateral es pequeño. Entonces, en estos pacientes, lo que nosotros les recomendamos es hacer un espermiograma, valorar la calidad de su semen. Y la segunda cosa, si se puede hacer criopreservación. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que esta gente joven más adelante quiera tener familia. Los tumores testiculares, pero tenemos que tener presente, con frecuencia están asociados a disgenesias gonadales y aproximadamente un 50% de los hombres tienen algún grado de alteración en su espermatogénesis. Una vez que hemos hecho el diagnóstico clínico de los pacientes, que hemos pedido una ecografía, hemos solicitado marcadores tumorales, a los pacientes los debemos operar. Y lo que se hace es hacer un abordaje por vía inguinal, como se ve en el video que van a ver a continuación. Entonces ahí se cierra la fase y se cierra la piel. Entonces, cuando obtenemos la muestra, a veces estás viendo una túnica vaginal con la pared bien engrosada, ahí se está viendo el testículo y una vez que lo abres, una estructura absolutamente firme y heterogénea. Este paciente es el paciente que les mostré inicialmente, es un paciente con un tumor testicular bilateral, tenía un testículo contralateral atrófico pequeño y un testículo grande totalmente tumoral, como la imagen que vieron anteriormente. Entonces, a veces hay que hacer, lamentablemente, extracción de ambos testículos, pero hoy día, si tuviera un tumor pequeño en un testículo de tamaño normal, se puede hacer tumorectomía. Hace unos años esto no era la recomendación, pero hoy sí se puede hacer eso. Entonces, un poco volviendo a lo que hemos hablado, los tumores se clasifican en tumores seminomas y no seminomas. Y es importante clasificarlos porque eventualmente también el manejo es diferente en cada uno de estos dos grupos. El grupo de seminomas se clasifican en seminomas anaplásicos y espermatocíticos, y los no seminomas como carcinomas embrionarios, teratomas, coriocarcinomas y tumores de saco vitelino. Y pueden haber asociaciones entre tumores seminomas y no seminomas o dentro del mismo grupo de los no seminomas.
Por ejemplo, puedes tener una variedad de carcinoma embrionaria más teratoma que se llama teratocarcinoma. Desde el punto de vista de tapificación, siempre es bueno saber en qué etapa se encuentran los tumores. Y cuando el tumor se encuentra localizado en el testículo, hablamos de etapas T1, cuando está localizada en el testículo y el epidídimo, y este 1A si es de menos de 3 centímetros, y es T1B si es más de 3 centímetros. El T2 es exactamente igual, pero en este caso hay invasión vascular o linfática o de la túnica vaginal. El T3 es cuando esté invadido el cordón y el T4 es cuando se invade el escroto. Como les comenté y les mostré en el video, cuando nosotros operamos hacemos un abordaje por vía inguinal. Si a los pacientes los abordan por vía escrotal, aunque clínicamente, o sea, aunque patológicamente sean T1, esos pacientes deben considerarse como una etapa T4. Por lo tanto, es importante que a estos pacientes, el momento de operarlos, se los aborde por vía inguinal. Estos enfermos dan metástasis y los ganglios que se comprometen son los del retroperitoneo. Entonces, cuando las lesiones por tomografía son menos de 2 centímetros, se considera N1. Cuando está entre 2 y 5 centímetros, N2. Y tumores de más de 5 centímetros se consideran N3. Metástasis M1A cuando hay otros ganglios no regionales, eventualmente en el mediastino supraclaviculares o metástasis en el pulmón, y cuando compromete otros órganos es M1B. Entonces, estas son las etapas de enfermedad y los estadios son asociaciones entre estas cosas. Entonces, es importante, por ejemplo, si tú tienes un paciente que la enfermedad está en distintas etapas T1, T2, T3 o T4, pero es N0, M0, eventualmente este es un estadio 1. Cuando la enfermedad va al retroperitoneo, esta es una enfermedad estadio 2. Y cuando la enfermedad se va a distancia, este es un estadio 3. Entonces, un poco en función a esto también se define tratamiento y pronóstico. Una vez que se ha extraído el testículo, se han tomado marcadores tumorales y se ha enviado al patólogo para estudio y confirma que se trata de un tumor de testículo, el siguiente paso es hacer una pantomografía de tórax, abdomen y pelvis para valorar en qué etapa se encuentra la enfermedad y se deben repetir los marcadores tumorales después de 5 días, porque como sabemos, esa es su vida media y si estuvieron alto y disminuye, nos orienta a que puede que la enfermedad haya estado localizada. Entonces, lo que uno tiene que hacer con los pacientes es hacer una tomografía y a veces lo que podemos ver son estas masas retroperitoneales que se están viendo acá. Este es el riñón del lado izquierdo, que se ve de una coloración más blanquecina y es porque se ha administrado material de contraste, pero aquí estamos viendo el derecho, que tiene una tonalidad más gris, y eso es porque no está captando material de contraste y estamos viendo esta parte central dilatada y probablemente se deba a que el uréter está comprometido por esta masa que se encuentra en el retroperitoneo. Entonces, a veces estas grandes masas retroperitoneales comprometen los uréteres y condicionan hidronefrosis. A veces podemos encontrar también que hay masas en el mediastino, ganglios pequeños que los debemos identificar y eso cambia la etapa tumoral de estos enfermos y estos pacientes estarían en el estadio 3. Yo diría que hoy estamos pidiendo de rutina a los pacientes tomografías por el hecho de que a veces las radiografías tienen muy baja sensibilidad. Este paciente, por ejemplo, tenía una pequeña lesión en el campo pulmonar y 4 semanas después se vuelve a repetir la tomografía y se ve que está más aumentado de tamaño. Entonces, esto que generó una sospecha se confirma después de 4 semanas que es una metástasis. Le voy a mostrar una serie de unos cuantos pacientes. Este es un paciente joven que tenía una lesión circunscrita que fue diagnosticada por su esposa en algún momento de su actividad sexual. Entonces, este enfermo cuando consultó tenía una lesión muy localizada. Este otro es un paciente que es un colega que tiene una gran masa testicular que compromete todo el hemiescroto izquierdo. Este paciente consultó también por una masa en la región frontal, que era una metástasis ósea.
Cuando sacamos, el tumor estaba comprometiendo la pared del escroto, hubo que hacer una escrotectomía parcial, estaba comprometido el cordón, era una lesión extensa y muy de aspecto absolutamente tumoral. Este paciente le pedimos una radiografía de tórax, ya podemos ver algunas lesiones metastásicas. Cuando hicimos una tomografía se confirmaron estas lesiones metastásicas dentro de los campos pulmonares. Acá estamos viendo más de estas lesiones metastásicas. Cuando fuimos a la parte abdominal, metástasis hepáticas múltiples. Metástasis, ay, no sé qué hecho. ¿Aló? ¿Estoy compartiendo todavía? Perdónenme un ratito, chicos. No, no, ya no. ¿Se estaba viendo? Ya no están viendo, ¿no? Ya no. Ay, no sé qué hice. Lo siento, muchachos, estoy un desastre. ¿Ahora están viendo mi pantalla? ¿Alguien me puede informar si están? ¿No están viendo? Guau. Ha sido un verdadero desastre esto, ¿no? ¿Ahora están viendo mi pantalla? Sí, sí, doctor. Ya, entonces me voy a apurar porque nos quedan 10 minutos de clases. Entonces, este paciente tenía una masa retroperitoneal. Este paciente se ha operado, ha hecho su quimioterapia y el paciente hoy día, yo diría que unos 5 años después de su cirugía, el paciente está vivo. Un paciente que tenía una etapa 3 de enfermedad. Este es un paciente que ha llegado del Chapare hace un poquito más de un mes a la clínica donde yo trabajo. Y lo que hemos hecho con este paciente es tomarle una radiografía, porque uno ve un paciente muy delgadito, pero tú ves esta tremenda barriga que el paciente tenía. Entonces, este paciente, cuando lo examinamos, tenía una gran masa testicular en el testículo del lado izquierdo. Y cuando le hemos hecho una tomografía, quiero que se fijen toda esta masa tumoral gigantesca, ¿no? Todo esto que estoy delimitando en la flecha, ¿la están viendo? Todo esto es una gran masa tumoral. Este paciente lo he operado y al día siguiente se ha ido a Chapare y lo he llamado y me ha dicho que todavía no han decidido qué van a hacer, que tienen que consultar con la familia. Y es un paciente que tiene chances, ha salido una variedad seminoma clásico, pero la familia ha decidido que no va a hacer todavía quimioterapia. Ojalá no lo perdamos a este paciente. La sobrevida de esta enfermedad es de 99% cuando la enfermedad está en etapa 1, vale decir cuando está localizada en el testículo. Cuando está en estadio 2, que está en el retroperitoneo, 96%, y ese paciente que vimos en el segundo caso, 73%, ahí está este grupo de pacientes. Factores de riesgo son la invasión linfovascular, cuando hay predominio carcinoma embrionario, los tumores T3 y T4, invasión del cordón o del escroto es mal pronóstico, y la presencia de tumores de saco vitelino. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Depende. Vamos a hablar primero de seminomas y después de los no seminomas. La enfermedad seminoma, vamos a ver que han habido cambios en la etapa 1, pero vamos a ver qué está pasando en etapa 2 cuando tienes masas de menos de 2 centímetros. Estos pacientes, después de sacarles, siempre hay que sacar el testículo, hay que hacerles radioterapia. Cuando tienen masas entre 2 y 5 centímetros, hay que hacer 3 ciclos de quimio, y cuando estas masas son de más de 5 centímetros o tienen metástasis, hay que hacer después de la orquiectomía 4 ciclos de quimioterapia. En estas etapas 1, antes a los pacientes igual les hacíamos orquiectomía y después radioterapia. Hoy día estos pacientes pueden ir a vigilancia activa, que les voy a comentar, pero algunos rechazan y la gran mayoría de nuestros pacientes en Bolivia se hacen un ciclo de carboplatino. El tema con la vigilancia activa es que no deja de ser compleja porque hay que hacer examen físico el primer año cada 2 meses, después cada 3 meses el segundo, del tercero al quinto cada 4 a 6 meses y una vez del primero al cuarto. Entonces, son cosas que generan mucha consulta, mucho estrés, mucho costo porque hay que ir haciendo marcadores tumorales, hay que hacerlo una vez al año, el primer año cada 2 meses, después el segundo año cada 3 meses, la tomografía hay que hacer del primero al cuarto cada 6 meses, todas estas son costos, ¿no?
Entonces, no todos los pacientes aceptan esto. Dentro del grupo de los pacientes no seminomas, el tratamiento también hay un cambio en la etapa 1. En la etapa 2 se sigue haciendo orquiectomía más linfadenectomía y si es positiva y confirma ganglios de menos de 2 centímetros, a estos pacientes les hacemos 3 ciclos de quimio. Si la enfermedad tiene entre 2 y más de 5 centímetros la presencia de los ganglios en el retroperitoneo, después de la cirugía se hacen 3 ciclos de quimio y si son más de 5 centímetros, 4 ciclos de quimio. Y si el paciente tiene metástasis, también se hacen a distancia, se hacen después de la orquiectomía 4 ciclos de quimioterapia. Hemos visto también que en etapa 1 hay algunos cambios. Si los pacientes tienen factores de riesgo como invasiones linfovasculares, predominio o tumores T3 o T4, hay que mirar. Bajo riesgo son factores de riesgo. Bajo riesgo sin ninguno de estos se puede hacer vigilancia activa. Y si el paciente tiene alto riesgo, cuando haces vigilancia activa, esto tiene una recurrencia del 40%, pero también puedes hacer una cirugía que es vaciamiento de los ganglios del retroperitoneo o puedes hacerle 1 o 2 ciclos de cisplatino, bleomicina y etopósido como citostático. La vigilancia activa tiene el mismo esquema, o sea que involucra estrés para los pacientes y hacer mucha consulta. En general, la quimioterapia es en base a platino, el cisplatino es, y hay una asociación con 3 medicamentos, bleomicina, etopósido y cisplatino, y esto es lo que ha cambiado y lo que está condicionando que los pacientes tengan mucha sobrevida. No voy a entrar a hablar esto, pero quiero mostrarles que si tú tienes un paciente en etapa 1 y les haces quimioterapia, la cantidad de recaídas es baja y la cantidad de muertos es extremadamente baja también. Entonces, en general, son pacientes que, gracias a los esquemas de quimioterapia, van bien. Este es un paciente con un estadio 3 de enfermedad, con una gran masa pulmonar y múltiples metástasis en el otro campo pulmonar. Después del primer ciclo ya se ve que en el campo derecho se han borrado, en el segundo ciclo ha disminuido y después del tercero está absolutamente limpio. Entonces son tumores que responden muy bien a la quimioterapia. La linfadenectomía, hoy día ya no se están haciendo estas linfadenectomías reducidas, en general solo se hace para rescatar y en general son linfadenectomías extensas. Uno decola todo el parieto cólico hasta el ciego por la fascia de Toll y se va hasta el ángulo de Traix. Esto permite levantar las vísceras y exponer el retroperitoneo. Y acá están viendo cómo se logra. Esta es una linfadenectomía ampliada y esta es una linfadenectomía reducida que hacíamos antes. Aquí estamos viendo muy pelada la vena cava, la vena renal. Aquí es como terminé pelando la aorta. Esta es la mesentérica inferior. Acá en el lado derecho ven el uréter de un lado y aquí otro lado. Aquí el ligamento paravertebral posterior. Entonces, en líneas generales, estos pacientes se hacen grandes cirugías y en general hoy las hacemos para reducir masa. Antes de terminar, no hay que dejar de recomendar a los jóvenes y sobre todo jóvenes que tengan factores de riesgo como tener síndrome de Klinefelter o Down, pero sobre todo a los que tienen criptorquidia, que tienen que aprenderse a hacer autoexámenes del testículo una vez al mes, palpar, encontrar que su gónada es simétrica y de consistencia normal. Siento mucho, pero tengo muy poco tiempo, me tengo 1 minuto, pero no sé si hay alguna duda o alguna pregunta.